Gracias por estar con nosotros. Esta Iglesia Cristiana Durazno, un día más, este miércoles 14 de mayo. Estamos congregados para estudiar la palabra de Dios, este libro precioso de Esdras, donde nos está enseñando también a edificarnos como iglesia, ¿verdad? Este grupo de judíos que fueron a edificar el templo, y bueno, y el lugar donde se hacen los sacrificios, para que Dios tuviera su casa allí y ellos pudieran adorarlo y tener la fiesta y todo, poder cumplir lo que decía la ley, ¿verdad? Y bueno, también nosotros día a día tenemos que estar edificándonos diariamente con la palabra de Dios. Somos piedras vivas. Y eso también vamos a estar mirando hoy, ¿verdad? Así que bueno, estamos en Esdras, capítulo 6, versículo 16 al 22 va a ser nuestra lectura. Esdras capítulo 6, versículos 16 al 22. Dice así: entonces los entonces los hijos de Israel, los sacerdotes, los levitas y los demás que habían venido de la cautividad, hicieron la dedicación de esta casa de Dios con gozo, y ofrecieron en la dedicación de esta casa de Dios 100 becerros, 200 carneros, 400 corderos y 12 machos cabríos en expiación por todo Israel, conforme al número de las tribus de Israel. Y pusieron a los sacerdotes en sus turnos y a los levitas en sus clases para el servicio de Dios en Jerusalén, conforme a lo escrito en el libro de Moisés. También los hijos de la cautividad celebraron la Pascua a los 14 días del mes primero, porque los sacerdotes y los levitas se habían purificado a una. Todos estaban limpios y sacrificaban la Pascua por todos los hijos de la cautividad y por sus hermanos, los sacerdotes, y por sí mismos. Comieron los hijos de Israel que habían vuelto del cautiverio con todos aquellos que se habían apartado de la inmundicia de la gente de la tierra para buscar a Jehová Dios de Israel, y celebraron con regocijo la fiesta solemne de los panes y levadura 7 días, por cuanto Jehová lo había alegrado y había vuelto el corazón del rey de Asiria hacia ellos, para fortalecer sus manos en la obra de la casa de Dios, del Dios de Israel. Amén. Hasta ahí va a ser nuestra lectura y bueno, si Dios quiere vamos a ver si podemos llegar hasta ahí. Bien, ¿qué vamos a ver hoy? Bueno, vamos a ver la dedicación de la casa de Dios. Y es lo que estamos, la lectura de lo que está hablando, ¿verdad? La dedicación de la casa de Dios. Terminaron la obra, versículo 15, ¿se acuerdan? Ahí quedamos que habían terminado la obra. Y bueno, pero el tema que estuvimos tratando el miércoles pasado fue las consecuencias de la carta. Las consecuencias de la carta. Y bueno, y estas consecuencias fueron buenas. Los gobernadores pensaron que iban a hacer parar la obra mandándole una carta al rey Darío, pero no fue así, fue al revés. Los gobernadores del otro lado del río debían apoyar la obra con los impuestos que le pagaban al rey. Bueno, tenían que ir, en vez de llevarlo al palacio, los impuestos tenían que ir y ayudar a los judíos. Y ahí sacaban el dinero para apoyar la obra. Y todo lo que necesitaban los sacerdotes para los sacrificios diarios, todos los días, imagínense, todos los días tenían que llevar los animales para el sacrificio. ¿Ah? ¿Estaría Dios con ellos o no? Claro que sí. Y bueno, todo lo que necesitaban los sacerdotes para el sacrificio diario, no solamente los animales, sino también, ¿se acuerdan? El vino, el trigo, el aceite. Todo esto era una bendición de parte de Dios. Dios había tocado el corazón del rey Darío para el beneficio del pueblo de Dios. Y bueno, Dios toca los corazones. Y eso es lo bueno, ¿verdad? Que Dios tiene control de todo. Y más cuando acá lo vemos acá en su pueblo y también hoy en día nosotros lo vemos en sus hijos. Por eso nosotros no nos debemos de preocupar y afanar como nos mandó el Señor, ¿verdad? Porque Dios tiene el control de todo. Aunque muchas veces nos afanamos. Porque somos así. Nuestra carne se afana, nuestra carne se enoja, nuestra carne busca los frutos de la carne. Pero nosotros contrarrestamos eso con los frutos del Espíritu. Pero obviamente apoyándonos en las promesas de Dios. Y fue lo que hizo el pueblo judío, se apoyó en las promesas de Dios. ¿Se acuerdan lo que había dicho Zacarías y Ageo? Bueno, ellos se apoyaron en las profecías que creyeron
en las profecías que trajeron estos hombres de Dios. Y bueno, Dios da mayor gracia a aquellos que confían en Él. Y nosotros también lo sabemos, como hijos de Dios. Dios nos dejó su palabra en la Biblia para que confiemos en Él, en su palabra. No en el mundo, no en las personas del mundo, no en lo que dice la televisión, en el Facebook. Tenemos que apoyarnos en lo que dice la Escritura. Ni los hombres, ni una religión, ni una misión, sino que nos apoyamos en lo que dice la Escritura. Y predicamos lo que dice la Escritura. Como Pablo le dijo a Timoteo, tú Timoteo predica la palabra, a tiempo y afuera de tiempo. Predica la palabra. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, porque sabemos que la palabra de Dios se cumple. Y acá lo vemos. Dios estaba con ellos y estaban siendo bendecidos por haber creído en la palabra de Dios, y la obra fue terminada. Terminó la obra. Bueno, versículo 16. Entonces los hijos de Israel, los sacerdotes, los levitas y los demás que habían venido de la cautividad, hicieron la dedicación de la casa de Dios con gozo. Bueno, dedican el templo, ahora lo iban a dedicar para Dios. ¿Cómo lo iban a dedicar? Haciendo sacrificio, ¿verdad? Anteriormente en el capítulo 3 de Edra habían hecho una dedicación. ¿Se acuerdan cuál era? El altar. La dedicación al altar del templo. Y bueno, hicieron la fiesta de los tabernáculos. Pero la fiesta de la dedicación del templo, a partir de ese momento, se continuó. Del momento que se reconstruye el templo, acá en este tiempo de Zorobabel y Jesúa, que se reconstruye el templo, desde ahí esta fiesta continúa. ¿Por qué? Bueno, porque lo dice Juan, capítulo 10, Juan 10, 22 al 23. Juan 10, 22 al 23 dice, celebraban en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno. Y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Acá vemos que ya en el tiempo de Cristo también se recordaba este día, ¿verdad? La fiesta de la dedicación del templo. El día que el templo fue reconstruido, los judíos continuaron haciendo una fiesta recordando todo lo que pasaron los hermanos que volvieron de la cautividad. Todo el sacrificio, imagínense el sacrificio, todo lo que tuvieron que dejar en donde estaban para venir a sus tierras a hacer lo que Dios había mandado. Dios lo había anticipado por medio de sus profetas. ¿Se acuerdan que eso ya lo vimos? Bien, Esdras 6:17. Y ofrecieron la dedicación de esta casa de Dios 100 becerros, 200 carneros y 400 corderos, y 12 machos cabríos en expiación por todo Israel, conforme al número de las tribus de Israel. Bueno, ofrecieron en la dedicación, comparado con la primera dedicación del templo, el primer templo que hizo Salomón, bueno, esta dedicación era poquita, ¿verdad? Miren lo que dice Primera de Reyes, capítulo 8, versículos 62 al 66. Primera de Reyes 8, capítulo 8, versículos 62 al 66. Dice así, entonces el rey, o sea Salomón, y todo Israel con él sacrificaron víctima delante de Jehová, y ofreció Salomón sacrificio de paz, los cuales ofreció a Jehová 22.000 bueyes y 120.000 ovejas. Así dedicaron el rey y todos los hijos de Israel la casa de Jehová. Aquel mismo día santificó el rey en medio del atrio, el cual estaba delante de la casa de Jehová, porque ofreció allí los holocaustos, la ofrenda y la grosura de los sacrificios de paz. Por cuanto el altar de bronce que estaba delante de Jehová era pequeño, y no cabían en él los holocaustos, la ofrenda y la grosura de los sacrificios de paz. Había problemas. Habían tantos animales que no entraban todos los animales sacrificados y la grasa de los animales, ¿verdad? Versículo 65. En aquel tiempo Salomón hizo fiesta y con él todo Israel, una gran congregación, desde donde entran en Hamat hasta el río de Egipto, delante de Jehová nuestro Dios, por 7 días, y aún otros 7 días. Esto es, 14 días tuvo de fiesta Salomón, dedicando el templo a Dios. Y el 8º día despidió al pueblo, y ellos, bendiciendo al rey, se fueron a sus moradas alegres y gozosos de corazón por todos los beneficios que Jehová
había hecho a David su siervo y a su pueblo Israel. Bueno, la gente estaba muy feliz, ¿verdad? Dios tenía un templo. Qué bueno. Era lo que David quería hacer, ¿verdad? Y lo hace, lo concluye Salomón, su hijo. Entonces esta fue una celebración que hace Salomón de la dedicación de la casa de Dios. Allí sacrificó 140.000 animales. 140.000 animales en la dedicación del templo. Aquí en la dedicación del segundo templo, solo sacrificaron un total de 712 animales. 712 animales. Vemos, ¿verdad? Claro, en este tiempo estaban, acuérdense, ¿no? En el tiempo de Salomón, estaban las 12 tribus juntas. Entonces, muchísima gente, muchísimo más. Acá habían venido parte de la tribu de Benjamín y de Judá, en la segunda deportación. Así que bueno, por eso había tan poquita gente y obviamente tan poquitos animales también. Bueno, vemos que, sin embargo, dada la riqueza relativa de Israel en los días del primer templo, en comparación del segundo templo, el regalo más pequeño que se registró en Esdras pudo haber sido más hermoso para Dios. Bueno, a veces queremos todo ostentoso, ¿verdad? Salomón era también muy lo mejor y mucho para Dios, ¿verdad? Pero acá vemos un pequeño grupo judíos en el segundo templo de la reedificación, muy pobres, ¿verdad? Habían venido, eran esclavos, habían venido sin nada, un esclavo que puede tener en donde vivía, poco y nada, ¿verdad? Y se mantenían por gracia, porque los impuestos del otro lado del río venían y lo ayudaban para construir el templo. Y por eso pudieron terminar la obra. Aquí en el tiempo de Salomón, ya Salomón tenía cantidad de materiales juntados. Ya David, su padre, había juntado cantidad de materiales. Ya venía de años y años, ¿verdad? Esta dedicación para hacerle el templo y después dedicarle el templo a Dios. Aquí en Esdras no era tanta riqueza, ¿verdad? Pero bien, Dios no mira muchas veces la riqueza, sino que mira el corazón de las personas, ¿verdad? Mira el corazón de las personas. Y acá vemos que este grupo de pequeños judíos gozosos de poder sacrificar y poder hacer lo que decía la palabra, la ley, poder cumplir tantos años que no se pudo cumplir, tantos años que no tuvieron templo, que no pudieron hacer los sacrificios, dedicar, ¿verdad? Tener un lugar para que los sacerdotes y levitas hablaran por el pueblo. Todas esas cosas ellos no lo tenían, pero ahora lo tienen y eso producía gozo. Bueno, como vimos el domingo también nosotros, ¿se acuerdan la Santa Cena? Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9 al 10. Los sacerdotes en este tiempo de Edra, bien, hacían sacrificio. Y bueno, los sacerdotes, ¿quiénes son ahora? Bueno, acá Pedro lo dice. Primera de Pedro 2, 9 al 10. Mas vosotros, ¿a quién está hablando? A los cristianos. Vosotros sois linaje escogido. Nosotros fuimos escogidos por Dios antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Bueno, para ser sacerdote, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Qué estaban recordando los judíos? Lo mismo. Dios lo había llamado de allá, de Babilonia, lo había traído otra vez, ¿verdad? Para que reconstruyera. Aún así, anteriormente, Dios saca a Israel de Egipto. Todo eso ellos lo recordaban, lo mismo nosotros. Pero más que ellos usaban un día especial. ¿Se dan cuenta? Ellos usaban un día especial para las fiestas solemnes. Pero nosotros tenemos que pensar todos los días. Todos los días. No es una fiesta, no es una semana, no es una semana santa, no es un día santo, sino todos los días para el creyente ofrece sacrificio porque es un sacerdote. ¿Dónde estamos? Nosotros somos el templo, somos los sacerdotes. Ya Dios simplificó todo. Antes precisaban un templo, precisaban un sacerdote, los levitas. Ahora lo hacemos todos nosotros. Y todo lo hizo posible el sumo sacerdote Jesucristo. Para que nosotros ahora pudiéramos ser los sacerdotes, servidores y hacer sacrificios a Dios. Por eso dice el versículo 10, vosotros en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Pero para qué? Bueno, para ser sacerdote, para ser santo, ¿verdad? Para anunciar el Evangelio, anunciar
que Cristo vino, murió por tus pecados, por mis pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día y está al lado de Dios intercediendo por su iglesia. Tenemos que ser esos proclamadores, proclamar. Así como el sacerdote se paraba y leía la ley, ¿verdad? Nosotros también tenemos que leerle, decirle, no leerle, sino decirle de memoria el Evangelio, el arrepentimiento del pecado y el Evangelio a aquellos que no conocen el Evangelio. Somos nosotros, esta congregación pequeña comparada con otras congregaciones grandes, ¿verdad? Somos pequeños, somos pocos, pero estos pocos somos los responsables aquí en Durazno de ser los sacerdotes que debemos hacer sacrificios para Dios. No esperemos a otros, porque a veces, bueno, cuando venga otros, capaz que predican y capaz que enseñan mejor. No, no, hermano, si tú estás y yo estoy aquí, somos nosotros. ¿Ah? Esto es como cuando estaba en la policía. Cuando llamaban al grupo, bueno, lo último éramos nosotros. Bueno, capaz que vienen más. No hay más, son ustedes son los últimos. Así que bueno, somos nosotros, hermanos, que tenemos que preparar a otros para que otros puedan continuar la línea sacerdotal, ¿verdad? De creyentes que crean en el Evangelio, nazcan de nuevo y continúen la obra que Dios ha comenzado acá en esta ciudad de Durazno. Entonces somos nosotros los sacerdotes, somos nosotros, no nos olvidemos de eso. No es el pastor, no es una misión, sino cada creyente que está donde Dios lo ha puesto es un sacerdote para servir a Dios, y debemos hacer sacrificios para Dios, sacrificios para la gloria de Dios, pensando en el sacrificio del Cordero de Dios que nos quitó el pecado. Con ese criterio tenemos que hacer los sacrificios. Bueno, tengo que hacer, predicar el Evangelio pensando que Cristo murió por mí. Él murió por mí. ¿Para qué? Para que yo ahora pueda predicar el Evangelio a otros. Somos nosotros los responsables de predicar el Evangelio en esta ciudad de Durazno. No esperemos que vengan otros a predicar. Somos nosotros. Por eso los hermanos todos los martes salen. Por eso donde estamos, en el almacén, en la carnicería, supermercado, donde vamos, en el trabajo, predicamos el Evangelio. Porque lo primero que hace un cristiano, lo primero que debe pensar un cristiano es que es un sacerdote. Sí hay que trabajar, sí hay que estudiar, pero lo primero es que soy sacerdote de Dios. Por eso nosotros como cristianos no hacemos las cosas sino más. Porque cada cosa que hacemos la hacemos ¿para quién? Para la gloria de Dios. Cada cosa que hacemos. Barrer, lavar la ropa, colgar la ropa, no sé, lo que ustedes quieran llamarle lo que hacen durante el día. Ya el cristiano antes lo hacíamos para que nos lavaran a nosotros. Para que dijeran, wow, qué bien que trabajás vos, qué bien que haces esto, qué bien. No, ahora ya lo hacemos para la gloria de Dios. ¿Y eso qué es? Y eso es un sacerdote. Hace todo para la gloria de Dios. Se sacrifica por Dios. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4 al 5. Acercándoos a él, Primera de Pedro 2, 4 al 5. Acercándoos a él, piedra viva, desechada, ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. ¿Se acuerdan? Estuvimos mirando lo que quiere decir precioso. ¿Se acuerdan? El domingo estuvimos mirando eso. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual, sacerdocio santo. Nuestro principal objetivo es ser edificados con las Escrituras. Por eso leemos las Escrituras, estudiamos las Escrituras. ¿Para qué? Para ser edificados como sacerdotes. Primeramente debemos nosotros ser edificados para edificar a otros. ¿Cómo yo voy a enseñar la Biblia a otros si no conozco la Biblia? ¿Se entiende? Primero tengo que yo conocer los libros de la Biblia, lo que dice cada libro, más o menos tener una referencia. Cuando alguien viene y nos hace una pregunta, también lo mismo, nosotros somos los responsables, porque somos los sacerdotes de Dios. Somos nosotros los responsables, que tenemos que evacuar las dudas de las personas, las dudas espirituales, no las dudas de quién va a ganar las elecciones, quién viene, quién no viene. Esas son cosas del mundo. La economía, la política, la seguridad, el fútbol, son cosas del mundo. No son nuestro principal objetivo. Nuestro principal objetivo es conocer a Dios y vivir lo que dice Dios para enseñar a otros. Tenemos que ofrecer sacrificio, como dice Pedro, versículo
5, 1 Pedro 2:5, vosotros también como piedra viva, sed edificado como casa espiritual, sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Siempre la palabra de Dios comienza la obra en nosotros, para que nosotros contagiemos a otros. Estábamos hablando el otro día con mi esposa en el tema de consejería, la consejería espiritual, y está muy bueno la consejería espiritual. Pero ¿saben qué? Como decía Pablo siempre le decía, cuando escribía una carta a la iglesia, yo le di ejemplo, yo soy el ejemplo. Y nosotros para poder aconsejar a otros tenemos que ser el ejemplo. Como cristianos somos ejemplo viviente de la palabra de Dios. Uno lo llaman el quinto evangelio, otros lo llaman somos la Biblia viviente, somos nosotros. Porque el mundo no lee la Biblia, mira la vida de los creyentes. Por eso nuestro principal objetivo es cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Porque me están mirando. Y con mi vida puedo traer gente a Cristo, la puedo también apartar de Cristo. Como ha pasado en otras nominaciones, en otras iglesias. Uno a veces oye por ahí, ¿verdad? Ah, no, esa iglesia no voy porque está fulano de tal y fulano de tal es así. Practica esto, que practica esto. O esa iglesia permite esto. Y qué horrible, ¿verdad? Qué feo. Bueno, ¿por qué? Porque el testimonio es lo principal que debe tener el cristiano para atraer. Es el imán para atraer a las personas. Si nosotros no vivimos la Escritura, es imposible atraer personas. Por más que prediquemos, por más que salgamos a evangelizar, por más que hagamos reuniones, si nosotros no colaboramos con nuestro buen testimonio, no vamos a atraer a nadie. Al contrario, la vamos a correr a la gente. Bien, Esdras 6:18. Esdras 6:18. Y pusieron a los sacerdotes en sus turnos y a los levitas en sus clases para el servicio de Dios en Jerusalén conforme a lo escrito en el libro de Moisés. Acá vemos todo cuidadoso según lo que decía la ley, el libro de Moisés. ¿Se entiende? Ellos no hacían las cosas que les gustaban, sino que ellos hacían lo que decía la ley. Acá vemos un grupo de judíos temerosos. Bueno, ¿saben qué? Eso es lo que hoy en día se necesita. Iglesias, no que sean cantidad, sino un grupito de cristianos que sean temerosos a la palabra de Dios. Simplemente eso. Y acá vemos que los judíos estaban siendo cuidadosos en hacer lo que decía la palabra de Dios para que al Dios aceptara su sacrificio. Nosotros podemos ser cantidad de gente aquí, pero si lo hacemos las cosas a la manera mía, a la manera de Matías, de Sofía, bueno, ¿qué te gusta a vos? Ah, me gusta. ¿Y a vos te gusta? ¿Y la Biblia qué dice? Ah, no, pero la Biblia ya vamos a dejarla un poquito porque de lado vamos a hacer algo moderno. Bueno, ¿saben qué? La Biblia no pasa de moda. La Biblia es buena para el pasado, para el presente y el futuro. La Biblia nunca pasa de moda, Dios no cambia. Y nosotros no podemos cambiar. No podemos cambiar tampoco lo que Dios manda a hacer para su gloria. ¿Verdad? Entonces, acá vemos un grupo de judíos que estaban siendo temerosos, que querían hacer lo que decía la ley. Y hoy en día también, como dije, se necesitan iglesias que quieran hacer lo que dice la palabra. Pero ¿cómo vamos a hacer lo que dice la palabra si la iglesia no se congrega y la iglesia no estudia la palabra? ¿Se entiende? Por eso volvemos para atrás y lo principal objetivo de crecimiento tenemos que ser nosotros mismos para poder después ir a estar junto con el cuerpo de Cristo para juntos hacer lo que dice la Escritura. Tenemos que nosotros mismos estudiar las Escrituras, no esperar un domingo o esperar a alguien que nos predique. Somos nosotros los sacerdotes, acuérdense de eso. Venimos de una cultura evangélica que, bueno, cuando vaya el domingo, cuando vaya al estudio bíblico, cuando vaya a la reunión de oración, no, todos los días. Tú eres el sacerdote que estás todos los días en la palabra de Dios, que examina la palabra de Dios, te examina tú mismo para que la palabra de Dios haga la obra en tu vida y en mi vida. Y somos aquellos que oramos también, porque somos sacerdotes. No solamente leemos y estudiamos la palabra. Entonces vemos que, como vimos en los estudios anteriores, la iglesia debe hacer todo como Dios quiere, como está escrito en la palabra. Un levita en el Antiguo Testamento debía servir a Dios, pero tenía que tener un buen testimonio. Igualmente un sacerdote, ¿verdad? Debía de vestir como Dios le había mandado y hacer su ministerio a la manera de Dios. Hoy en día en la iglesia Dios tiene también sus requisitos. Primero debe ser una persona que conozca la palabra de Dios, por lo menos un anciano. Una persona que hace años está estudiando la palabra. Lo mismo un diácono. Los diáconos deben tener los mismos requisitos que un anciano.
No es cualquiera que se sienta cristiano. Yo creo que me siento cristiano. Yo un día levanté mi mano. Ah, vos sos cristiano, vení a servir. No es así. Las cosas de Dios no son así. No es a la ligera. Porque Dios es un Dios de orden. Un Dios de respeto. Entonces, las escrituras dan los requisitos para que, bueno, una persona, cuáles son los requisitos para un anciano, para aquellos que sirvan. Y acá tenemos un ejemplo en la Biblia, en Hechos, capítulo 6, versículo 1 al 10. En aquellos días, Hechos 6, 1 al 10, un ejemplo, en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Bueno, no es justo, lo dijeron los apóstoles. Ellos tenían que estar estudiando las escrituras. ¿Ven la importancia de estudiar las escrituras, verdad? Para poder enseñar, porque ellos eran los responsables de enseñarla. Ellos tenían que estudiar lo que decía el Antiguo Testamento y lo que decían los profetas. Entonces, ¿qué hacen? Había que servir, la congregación creció, la comunidad cristiana creció, y bueno, y había que atender a las personas. Entonces dice los discípulos: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones que se sientan cristianos, que levantaron la mano o dijeron una oración. No, miren lo que dice acá, de buen testimonio. Lo primero que piden los apóstoles, ¿qué es? Que tengan un buen testimonio con los de afuera, ¿verdad? Después el segundo requisito es lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo llenamos nuestra vida del Espíritu Santo? Con la palabra de Dios, consumiendo Biblia, viviendo la palabra, viviendo la palabra. Al crecer la fe, ver una persona que vive en fe, en la Escritura, es una persona que está llena del Espíritu Santo. Bueno, para poder servir a Dios, estamos hablando de diáconos, para servir las mesas. ¿Ah? Tenía que tener un buen testimonio lleno del Espíritu Santo y de sabiduría. Así que no solamente era lleno de fe, lleno del Espíritu Santo, sino vivir lo que creía. A quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Ellos no quedaron de, bueno, ustedes se encargan de eso, nosotros nos sentamos, porque somos más viejos, porque somos los primeros discípulos y somos más viejos, dice Pedro. Pedro era el más viejo, capaz que puede haber dicho: bueno, ahora que vengan los jóvenes a servir, porque yo soy viejo. ¿Saben qué? Como siempre digo, no hay jubilación para el cristiano. Y hasta que vivamos, ¿se entiende? El cristiano no se jubila de ser un sacerdote. El cristiano continúa todos los días sirviendo a Dios. Continúa y continúa. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando Él venga o me llame a su presencia. Entonces, ¿qué hacen estos hombres de Dios? Se tenían que dedicar a la oración y a estudiar las Escrituras. Mientras tanto, otros ayudaban en la iglesia. Agradó la propuesta de la multitud y eligieron, miren a quién eligen. A Esteban. ¿Quién era Esteban? El primer mártir. El primer mártir estaba para servir las mesas. ¿Se dan cuenta? Varón lleno de fe y del Espíritu Santo. A Felipe, a Procoro, a Nicanor, a Timón, a Parmeneas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes oraron, le impusieron las manos. Se dan cuenta que no lo eligieron los apóstoles, lo eligió la congregación. Acá vemos otra cosa, ¿verdad? Que no es. Acá estamos hablando de que estaba la autoridad máxima en este tiempo, eran los apóstoles del Señor Jesucristo. Y los apóstoles no eligieron, lo eligió la congregación. Para que vean que la autoridad de la iglesia es la iglesia, apoyada en la Escritura, ¿verdad? No es lo que dice el pastor. La voz del pastor es. No. Los ancianos, la gente que hacía más años que estaban en la iglesia, eran los que eligieron y los que conocían, los que tenían buen testimonio. Imagínense, Pedro y los 12 apóstoles no conocían a toda la gente del pueblo, no la conocían. ¿A dónde van a ir? A la iglesia. A ver, ustedes, hermanos, y digan ustedes, porque ustedes son los que conocen más. Nosotros estamos abocados a estudiar la palabra y a orar. Muchas veces no sabemos lo que pasa afuera. Entonces ellos estaban abocados a eso. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos
se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Y Esteban, está hablando de Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Se dan cuenta que este hombre estaba encargado de servir las mesas. Pero aún así él predicaba el Evangelio, predicaba la palabra de Dios. Acá no vemos que dice, no, pero Esteban, vos estás para las mesas, no puedes hacer más nada. No, Esteban predicaba la palabra, estudiaba la palabra, porque para estar lleno de la palabra tenés que estudiarla. La palabra de Dios no viene flotando en el aire y cae en la cabeza de uno, sino que primeramente la fe viene por el oír, y el oír la palabra. Entonces se levantaron uno de las sinagogas llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Sicilia y de Asia, disputando con Esteban. Esteban era un joven, pero no podía resistir a la sabiduría del Espíritu y al Espíritu con que hablaba. ¿Se dan cuenta? Vemos que este hombre, el primer mártir, estaba lleno del Espíritu Santo. Era una persona sabia. Él estaba encargado, sí, era uno de los encargados de servir las mesas. ¿Ah? Pero también él predicaba la palabra. Tanto así, tanta sabiduría tenía, tanto estudio tenía, que vinieron todas estas personas de la sinagoga a avergonzar a Esteban, pero no pudieron. ¿Por qué? Porque Esteban estaba lleno de sabiduría, ¿verdad? Qué lindo, hermano, cuando salimos a la calle y nos hacen preguntas y nosotros podemos, sí, tal cosa, tal cosa. ¿Dónde dice en tal libro? En tal libro, buscarlo en tal lado. ¿Qué es eso? Están demostrando que conocéis la palabra de Dios, lleno de sabiduría y el Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta? Porque a veces estamos tan llenos de lo que pasa en el mundo, de lo que pasa en el Facebook, la última noticia, y nos preguntan, no sé, ¿de qué se trata el libro de atrás? Pará, cuando vaya y le pregunte a mi hermana o mi hermano, yo te digo después, ¿sabes? ¿Se entiende? Pero si, ¿quién ganó ayer en el fútbol? Jugó, y va al lado de la tabla, y yo soy de tal cuadro, y vamos a ser los campeones porque le ganó a fulano. Sabemos todo del mundo, pero no sabemos nada de la palabra. Bueno, hermano, eso no puede pasar en la iglesia de Cristo. Tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. Somos los sacerdotes de Dios, los sacerdotes de Dios, elegidos por Dios. Esdras 6:19. También los hijos de la cautividad celebraron la Pascua a los 14 días del mes primero. Acá también estaban los hijos de la cautividad. Celebraron la Pascua de los 14 días del mes primero. Bien, acá estaba ya la generación, la segunda generación. ¿Se dan cuenta? La Pascua se celebraba en el mes de marzo y abril. Entre marzo y abril. Recordando cómo Dios sacó de la esclavitud de Egipto a su pueblo. Ya lo vimos, uno de los estudios de 1 Corintios, que nuestra Pascua, ¿quién es? Para nosotros, los cristianos, nuestra Pascua, ¿quién es? Cristo. Y la Pascua de la iglesia es lo mismo, recordar cómo Dios nos sacó de la esclavitud del pecado. Pero no lo hacemos como los judíos otra vez. No es una fecha ni marzo ni abril, sino es todos los días. Todos los días debemos recordar lo que el Hijo de Dios hizo por nosotros. Él fue el Cordero de Dios que se sacrificó por mí. Y cuando yo tengo en mi mente y recordando como sacerdote, que soy sacerdote, lo que el sumo sacerdote hizo por mí, voy a predicar el Evangelio, voy a vivir la palabra. ¿Se entiende? Pero si mi mente no está pensando en lo que Cristo hizo por mí, ¿se dan cuenta que el Evangelio es todo? El Evangelio es salvación, es edificación, es para poder alcanzar a otros, es nuestro diario vivir. Si nos olvidamos del Evangelio, de lo que Cristo hizo por nosotros, fracasamos como sacerdotes. No podemos olvidarnos de lo que hizo el Hijo de Dios para que nosotros podamos hoy en día ser los sacerdotes. Y una manera de ser agradecidos y tener gozo, ¿verdad? Es recordar. Cuando recordamos lo que Cristo hizo por nosotros, eso produce agradecimiento y gozo. Y gozo. Cristo murió por mí. ¿Qué más puedo pedir? ¿Qué más puedo pedir? No tengo el último auto, no tengo la última remera, el último campeón, pero Cristo murió por mí. Eso me llena de gozo. Tengo vida eterna. Gloria a Dios. ¿Se dan cuenta? Que todo en la vida del cristiano es alrededor del Evangelio. Todo. Esdras 6:20. Porque los sacerdotes y los levitas se habían purificado a una, todos estaban limpios y sacrificaron la Pascua por todos los hijos de la cautividad y por sus hermanos los sacerdotes y por sí mismos. Como dije hoy, no era de cualquier manera que tenían que servir los sacerdotes y levitas. Tenían que purificarse para poder
hacer los sacrificios. El servicio de los sacerdotes en el Antiguo Testamento se puede resumir en los siguientes puntos. Bueno, los sacerdotes tenían que hacer ofrendas y sacrificios. Ofrendas y sacrificios. Eran los responsables de ofrecer sacrificios tanto de animales como de otros objetos, como ofrendas a Dios. Estos sacrificios eran una forma de expiar los pecados del pueblo y de establecer una relación de comunión con Dios. ¿Ah? Ellos eran los responsables. Nosotros también somos los responsables de llevar el Evangelio, de reconciliar a las personas con Dios. Dios no va a venir a hablarle a las personas. ¿Quiénes son los responsables? Los creyentes, ¿verdad? Como dice Pablo, os rogamos reconciliados con Dios. Eso es lo que tenemos que decir lo mismo nosotros. Bien, la responsabilidad del sacerdote, la santificación del culto. Bueno, los sacerdotes eran responsables de mantener el santuario y el culto en buen estado y en buen orden, ¿verdad? Y asegurar que se cumplieran los rituales de manera correcta, según lo que decía la ley. Ellos eran los responsables. ¿Quiénes son los responsables hoy en día de ver que las reuniones se hagan de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios? Los ancianos, los sacerdotes. Cada creyente es responsable de ver que si se está haciendo lo que es correcto en la iglesia. Cada cosa que se hace. Por eso Pablo dice que se haga todo decentemente y con orden. ¿Quiénes son los responsables? Cuando venga el otro pastor o cuando... No, hermano. Eres tú y soy yo. Bien, la responsabilidad de los sacerdotes era un guía espiritual. Los sacerdotes también tenían un papel de guía espiritual, enseñando al pueblo sobre la voluntad de Dios y resolviendo sus dudas. ¿Quién resuelve las dudas del mundo hoy en día? Que vayan al... No, yo. Yo soy el responsable, porque soy un sacerdote de Dios. Bien, el sacerdote también la responsabilidad que tenía era mediación entre Dios y el pueblo. Los sacerdotes actuaban como mediadores entre Dios y el pueblo, presentando las oraciones y las peticiones del pueblo a Dios y comunicando la palabra de Dios al pueblo. ¿Qué hacemos hoy en día nosotros? ¿El mundo puede orar a Dios? No. El que ora a Dios es el creyente. Por eso es un sacerdote. Es el mediador, ¿verdad?, del mundo, es el creyente. Un creyente ora por sus familiares inconversos, ora por alguna persona que le pide oración, ¿verdad? Y ahí estamos orando por la salvación de las personas que le predicamos el Evangelio, oramos por los gobernantes que son del mundo, para que conozcan el Evangelio, ¿se entiende? ¿Quién lo va a hacer? Los sacerdotes del Antiguo Testamento y de hoy en día del Nuevo Testamento somos nosotros. Todo esto es por gracia. Y todas estas cosas que dije lo dicen la ley, Levítico capítulo 1 al 16. Acá habla de las leyes de los rituales relacionados con los servicios de los sacerdotes y el sacrificio. Número 18 también describe la asignación de tareas y responsabilidades de los levitas y sacerdotes. Deuteronomio 18, este capítulo establece las normas para los sacerdotes y la ofrenda que deben recibir. No era de cualquier manera, estaba todo escrito, ¿verdad? Para que ellos hicieran todo decentemente y con orden. Lo mismo que nosotros, tenemos todo escrito aquí, para hacer todo decentemente y con orden. En Primera de Crónicas, capítulo 24 al 30, estos capítulos describen la organización del servicio sacerdotal y la asignación de turnos para los sacerdotes. No era que, bueno, ¿qué turno te sirve a vos? No, Dios tenía todo ya, ¿verdad?, pronosticado. Después, bueno, cronolizado, léanlo después en su casa para entender un poco más cómo ellos trabajaban dentro del templo. Yo no puedo estudiar todo porque no me da el tiempo. Hebreos capítulo 5, versículo 1 al 14, acá vemos, habla el autor de Hebreos, compara el sumo sacerdote con Jesucristo. Hebreos capítulo 5, versículo 1 al 14. Porque todo sumo sacerdote tomando de entre los hombres es constituido a favor de los hombres, en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrenda y sacrificio por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Bueno,
y por causa de ella debe ofrecer por los pecados tanto por sí mismo como también por el pueblo. Todo esto hacía el sumo sacerdote. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que él dijo, bueno, Cristo cuando vino a la tierra, ¿vino a servir a quién? ¿A él mismo o al Padre? Vino a servir al Padre. Entonces, ¿qué vino a ser qué? Como sumo sacerdote. ¿Se entiende? Porque no vino a glorificarse él, sino vino a glorificar al Padre. Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruego y súplica con gran clamor y lágrimas al que podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Cristo es ordenado por Dios, según el orden de Melquisedec, el sumo sacerdote para siempre. Para siempre. Aarón no fue designado por Dios para ser sacerdote para siempre. ¿Se entiende? Cristo sí. Entonces es más importante, acá está comparando que el autor de Hebreo le está hablando a los cristianos judíos, que es más importante el sacerdocio de Jesucristo, el sacerdote de Aarón. Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil. Entonces acá el autor dice, bueno, estoy diciendo que es más importante el orden de Melquisedec. Versículo 12, porque debiendo ser ya maestro después de tanto tiempo, tener necesidad, Dios que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Acá otra vez el problema de la iglesia de los hebreos. ¿Se dan cuenta? Volvieron para atrás. En vez de ir para adelante, volvieron para atrás. Entonces el autor de Hebreo dice, otra vez, a explicarle lo mismo. Yo ya se lo expliqué. Y todo aquel que practica de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Saben lo que es una persona que es madura espiritualmente? Bueno, discierne, esto es bueno y esto es malo. ¿Por qué es bueno? Porque Dios lo permite. Esto es malo. ¿Por qué es malo? Porque Dios no lo permite. ¿Dónde lo dice? En tal pasaje. ¿Se entiende? Esto es una persona madura. Una persona, un niño, no sabe cuál tomar decisiones. ¿Qué hay que hacer? ¿Para dónde agarro? ¿Se entiende? ¿Y dónde le digo lo que me estás diciendo vos? Pero yo predico el Evangelio bien, pero decime dónde está el Evangelio. ¿Se entiende? ¿Dónde dice que me tengo que arrepentir? Bueno, es un niño, no sabe. Un niño, hay muchas preguntas que le hacemos a un niño y no sabe, porque no tiene mucho tiempo de vida, ¿verdad? Una persona que no pasa mucho tiempo en la palabra de Dios es un bebé. Tanto así que le preguntamos algo y no sabe. Que le está dando testimonio de que es un bebé espiritual. Las personas maduras se preocupan en crecer, comer palabra, ¿verdad? Para poder madurar y ayudar a otros. La idea es ayudar a otros, porque somos sacerdotes. No somos sacerdotes para que nos glorifiquen a nosotros. El sacerdote está para servir a otros. Sirve a Dios y sirve al pueblo. Lo mismo que hacían los sacerdotes judíos. Tarea específica de los levitas. ¿Cuáles eran las tareas específicas de los levitas? Bueno, acompañar a los sacerdotes. Los levitas estaban encargados de asistir a los sacerdotes en el tabernáculo y el templo, que es lo que hoy serían los diáconos. Transportar y cuidar los utensilios del santuario, llevar y cuidar los utensilios del santuario, gestionar el servicio del templo, supervisaban la administración del templo y otros lugares sagrados, servir en función específica como porteros, funcionarios y jueces, músicos en el templo, recibían la ofrenda del pueblo para el servicio del santuario,
el sostenimiento de los sacerdotes, participaban en la alabanza. Los levitas eran aquellos que muchas veces tocaban la música, cantaban dentro del templo. Y bueno, ¿cuáles son los versículos clave que habla de esto? Porque no son cosas mías, sino es lo que dice la Biblia. Números capítulo 3, versículos 6 al 48, habla de lo que tenían que hacer los levitas, de servir en el lugar de los primogénitos. Números 8, del 1 al 26, define el periodo del servicio de los levitas. No era hasta que ellos querían. No, tenían una edad para poder servir, de los 25 a 50 años. Número 18, del 1 al 32. Número 18, del 1 al 32, establece la relación entre los levitas y los sacerdotes. Cómo tenían que relacionarse entre ellos, ¿verdad? Y la responsabilidad de ambos. ¿Qué es lo que tenía que hacer uno y qué es lo que tenía que hacer otro? Todo Dios tenía programado, ¿verdad? Para que se hiciera todo para la gloria de Él. Primera de Crónicas, 23 al 26, capítulo 23 al capítulo 26. Detalla la organización y asignación de tareas dentro del servicio levítico. ¿Ah? Ezequiel 44, versículo 13 al 31, describe los deberes y responsabilidades de los sacerdotes y levitas en el templo restaurado. Deuteronomio 18, del 1 al 8. Deuteronomio 18, del 1 al 8 menciona que los levitas no tenían herencia en la tierra. Ellos no tenían un lugar. Ellos vivían en el templo. Pero recibían ofrenda del pueblo. Bueno, vemos que los sacerdotes en el pasaje de Esdras mataban el cordero y lo dejaban, bueno, para que el pueblo lo cocinara. Eran mucha cantidad de cordero, ¿verdad? Para sacrificar. En otra ocasión, en otros sacrificios también, la Biblia describe que los sacerdotes también cocinaban los corderos, pero en este tiempo parece que simplemente hacían el sacrificio y acuérdense que en la Pascua mataban el cordero y había que cocinarlo. ¿Ah? Bueno, aparentemente lo cocinaban en sus casas, ¿verdad? Bueno, estamos viendo una similitud de lo que es el sacerdote del Antiguo Testamento y lo que es hoy un sacerdote, el creyente del Nuevo Testamento. Nosotros, que somos los sacerdotes. Somos los encargados de servir, somos los sacerdotes y levitas, hacemos todo. Somos diáconos, somos predicadores, hacemos sacrificios, somos el templo, todos somos nosotros. Gracias a quién? A Jesucristo. Y es de las 6:21. Y comieron los hijos de Israel y habían vuelto el cautiverio con todo aquello que se habían apartado de la inmundicia de la gente de la tierra para buscar a Jehová, Dios de Israel. No solo los judíos que habían vuelto de Babilonia, sino también aquellos que eran personas gentiles o que se habían mezclado con los gentiles, muchos samaritanos. También se podían haber convertido al judaísmo, se habían arrepentido de sus pecados, se circuncidaron y renunciaron a todo su ídolo, a sus dioses falsos, ¿verdad? Y dijeron, ¿de a quién más vamos a adorar a Jehová? Por eso dice la inmundicia de las personas de la tierra. Esta afirmación es contundente, pero era demasiado cierto que tanto los hábitos de la vida de los cananeos como de los babilonios, eran repugnantes e inmorales. Por eso dice la Biblia, dejaron su inmundicia. Similar a nosotros, hermano. Nosotros, como creyentes, donde Dios nos sacó, a los ojos de Dios estábamos practicando inmundicia de este mundo. No podemos decir, ay, estos que son del mundo, ay, qué horrible. Nosotros estábamos en el mundo. Dios nos sacó de ahí. Dios nos dio convicción de pecado a través de su Espíritu Santo para que nos arrepintiéramos, ¿verdad? Y creyéramos en el Evangelio y fuéramos limpios con la sangre de su Hijo. Y eso nos hace parte del cuerpo de Cristo. ¿Dónde dice eso que nosotros estamos llenos de inmundicia? Ezequiel 36. Profecía de Ezequiel 36, versículo 25 al 27. Esparciré, Ezequiel 36, 25 al 37. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seré limpiado de todas vuestras inmundicias, y todos vuestros ídolos os limpiaré. Estábamos llenos de inmundicia y llenos de ídolos. Y os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. ¿Qué nos dio Dios? El Espíritu Santo, ¿verdad? Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y haré que andéis en mis estatutos y guardaré mis preceptos y los pongáis por obra. ¿No saben por qué lo hacemos? Porque tenemos el Espíritu.
Bueno, ¿cómo sabemos que somos cristianos? ¿Y por qué obedecemos la Escritura? Porque Dios nos dio su Espíritu. Nos sacó de la inmundicia que practicábamos antes. No nos podemos gloriar, ¿verdad? De la inmundicia que hacíamos antes. Ah, yo era tal. Vos no sabés lo que yo era. Un inmundo. De ahí donde me sacó Dios. De la inmundicia. Y eso nos tiene que llevar, como decía hoy nuestro hermano Carlos, a avergonzarnos. No podemos gloriarnos de lo que éramos antes. ¿Verdad que a veces viene el mundo a pensar, Gustavo, que vos eras un fornicario? Vos sí que... Sí, lamentablemente sí, pero ahora soy una nueva criatura. Ahora sigo a Cristo. Cristo me salvó para su gloria. Bueno, la evidencia que soy de cristiano es que tengo el Espíritu Santo. La evidencia que soy cristiano es que no practico la inmundicia que practicaba antes, ¿entiende? Porque tengo el Espíritu Santo. Es de las 6:22. Y celebraron con regocijo la fiesta solemne de los panes y levadura 7 días, por cuanto Jehová lo había alegrado y había vuelto el corazón del rey de Asiria hacia ellos para ofrecer sus manos, fortalecer sus manos en la obra de la casa de Dios, del Dios de Israel. Todo esto fue gracias a quién? ¿A los judíos? No, a Dios. A Dios, todo fue gracias a Dios. Ellos tuvieron 7 días, como decía la ley, gozosos sabiendo que Dios estaba con ellos, agradecidos por todo lo que Dios estuvo haciendo por ellos. Lo mismo nosotros debemos sentir cuando nos congregamos, cuando vivimos en este mundo, agradecido por todo lo que Dios hace con nosotros. ¿Por qué? Porque Dios vive en mí. Ellos tenían al Dios no dentro de ellos, sino fuera. Dios estaba fuera, ¿verdad? Guiando todas las cosas. Ahora nosotros tenemos a Dios adentro. Cuánto gozo y cuánta alegría debemos tener nosotros, agradecidos con todo lo que Dios hace a diario por nosotros. Por eso, dar gracias siempre, dice Pablo. Siempre dar gracias, ¿verdad? Los frutos del Espíritu, gozo, paz, amor, templanza, mansedumbre. Todas esas cosas tienen que salir todos los días, en un día. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. No, perdón, Dios está en nosotros. Dios está en nosotros. Y si Dios está en nosotros, tiene que producir gozo, amor, paz, fe, mansedumbre. Todas esas cosas, todos los frutos del Espíritu tienen que salir del cristiano, por los poros del cristiano. Los judíos se dieron cuenta que Dios había vuelto el corazón del rey de Asiria hacia ellos para que pudieran costear la obra y terminar la obra. Lo mismo nosotros como creyentes debemos estar agradecidos con Dios. Cómo nos abre puertas para predicar el Evangelio, continuar la obra en Durazno, enseñar su palabra, poner lo que tenemos a su servicio, nuestra casa, todo lo que tenemos. Eso tiene que producir gozo, alegría en nosotros. El gobierno que Dios nos da, no importa el color que sea, si es blanco, rojo, izquierda, derecha, no importa. No importa que Dios está tocando el corazón de los gobernantes para que nosotros podamos predicar el Evangelio. Eso es lo que tenemos que ver nosotros. No el quién está en el gobierno, ¿se entiende? Los beneficios que Dios nos da como creyente, y eso debe producir agradecimiento a nosotros y gozo. No estar mirando al hombre y criticando a los hombres o los gobernantes, porque nuestra tarea no es criticar al gobernante, porque si criticamos al gobernante, ¿a quién criticamos? A Dios, porque fue Dios que lo puso. Nuestra tarea es estar agradecidos por los gobernantes que tenemos y orar por los gobernantes para que conozcan a Cristo. Eso es lo que nos manda Dios, y que nos dejen predicar el Evangelio. Lo estamos haciendo. Tenemos que confiar que, como dice Proverbio 21:1, el corazón, perdón, como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que él quiere lo inclina. Ay, ¿por qué el gobernante hace esto? Porque Dios lo quiere. ¿Por qué el gobernante tomó esta decisión? Porque Dios lo quiere. Así de fácil. No es mi tarea criticar lo que están afuera. Eso fue lo que vimos el domingo. Mi tarea es criticar y estar pendiente de lo que está en mi vida y lo que está dentro de la iglesia. Lo que está afuera lo va a juzgar Dios. ¿Se entiende? Por eso nosotros no estamos pendientes de los políticos. Estamos pendientes de Dios y de su palabra. Y agradecidos porque nos deja predicar el Evangelio. Vivimos en un país que somos más que privilegiados los cristianos. No el mundo, los cristianos. Porque el mundo se va a la condenación. Nosotros tenemos carta abierta para predicar el Evangelio a todos lados. Qué privilegio tenemos, ¿verdad? Podemos predicar la palabra, cantar un himno, pararnos en la plaza. Qué privilegio. Otro hermano no lo tiene. Cuidemos ese privilegio y seamos agradecidos con Dios, con todos los beneficios que Dios nos da,
¿verdad? Como sacerdotes nos deja predicar el Evangelio. ¡Qué bendición! No tenemos persecución. Aprovechemos el tiempo, hermano. Dejemos de estar mirando otras cosas y preocuparnos de estudiar la palabra, crecer en el conocimiento de Dios, estar lleno del Espíritu Santo para poder guiar a otros. Bueno, y como vimos, termina la obra, ¿verdad?, de la casa de Dios, festejan los judíos, y bueno, y mientras este versículo 22 al capítulo 7, miren que el capítulo 7 comienza diciendo, pasad a estas cosas. Bueno, estas cosas que pasaron, del versículo 22 al capítulo 7 pasaron 58 años. 58 años. 58 años pasaron, que termina el templo y viene Esdras. Ahora cuando entremos al capítulo 7, habla de la segunda deportación que viene Esdras. Pasaron 58 años. El templo termina en el 516 a.C. y Esdras llega a Jerusalén en la segunda deportación en el 458 a.C. Y en estos 58 años, ahí en esa pausa, se hace el libro de Esther. ¿Se entiende? Ahí se realiza el libro de Esther. En estos 58 años. Bueno, así que vemos que Dios tiene todo programado así, paso a paso, ¿verdad? Todo paso a paso. Así que bueno, hermanos, a Dios no se le escapa nada. Dios tiene todo en orden. A nosotros muchas veces se nos escapan las cosas por no estar pendiente de las cosas de Dios, sino pendiente de las cosas del mundo. Vimos cómo dedicaron el templo a Dios los judíos para poder servirle. Nosotros como hijos de Dios debemos hacer lo mismo diariamente. Limpiarnos de nuestros pecados, confesar nuestro pecado, apartarnos del pecado para poder ser útiles en las manos de Dios. No sé si a ustedes les pasa, pero yo cuando voy a la carpintería a trabajar y veo una herramienta toda sucia, ¿qué hago? Me voy a ensuciar todo. Primero la voy a limpiar para poderla usar, porque sucia no la puedo usar. Bueno, así somos nosotros muchas veces, estamos sucios y Dios no nos usa. Tenemos que limpiarnos. Por eso tenemos que siempre limpiar la casa de Dios. El juicio comienza por nosotros mismos, para ser útiles, para ser sacerdotes útiles, para la gloria de Dios. Vamos a orar. Padre, gracias, bendito Dios, por tu misericordia, por darnos la oportunidad de estar otra vez en tu palabra, Señor, y poder aprender y hacernos recordar, oh Dios, que somos tus sacerdotes, que estamos para servirte aquí en la tierra. No estamos para hacer dinero, ni para ser famosos, ni para conseguir todos nuestros proyectos, sino estamos para darte gloria y servirte. Y donde tú nos has puesto, gracias, Señor, porque podemos predicar el Evangelio. Gracias porque tú traes almas al lado nuestro para que nosotros le enseñemos tu palabra. No solamente le enseñemos, sino que le mostremos cómo se vive tu palabra, porque la conocemos. Ayuda a tu iglesia. Ayúdame. Comienza por mi vida, oh Dios, a conocerte más íntimamente, para poder, oh Dios, poder yo vivir mejor tu palabra para la gloria tuya y poder predicar mejor tu palabra, para tu gloria. Gracias, Padre, por tu palabra. La gloria sea para ti, por la Biblia bendita que nos has dejado. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por estar con nosotros y bueno, estén orando para continuar este ministerio de la predicación de la palabra de Dios. Si Dios quiere, el domingo estaremos con 1 Corintios. Así que bueno, estén orando por el servidor y por la iglesia aquí en Durán. Muchas bendiciones y que pasen bien.